Shalom, shalom. Bendiciones, mis hermanos amados. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miércoles 5 de enero del 2022 de la era común. Bueno, espero que contentos y agradecidos con el Todopoderoso, igual que su servidor, igual que todos aquí en casa, contentos y agradecidos con el Padre por todas sus maravillas que el Eterno hace en nuestras vidas. Bendito sea el Eterno por todas las cosas maravillosas que hace, que ha hecho y las que seguirá haciendo. Les saludo con mucho gusto, mis amados hermanos, a los de cerca, a los de lejos. Bendiciones para todos de nuestro Padre Eterno. Hoy renovamos las transmisiones después de unos buenos días de no poder hacerlo, y pues por eso estamos contentos. Habíamos estado pues incapacitados por la enfermedad y no habíamos podido transmitir la semana pasada, pues ni el miércoles, ni el viernes, ni el sábado. Bueno, el sábado sí, la clase, ahí hicimos un esfuerzo grande y pudimos transmitir la clase, pero pues nada más. Todo lo demás estuvimos transmitiendo videos pasados. Por ahí algunos hermanos de pronto se confundían, pensaban que estábamos en vivo y en directo, pero no. Pero ahora sí estamos en vivo y en directo. Por eso les decía la fecha, hoy 5 de enero 2022 de la era común, y pues listos para reiniciar con las transmisiones. Hoy media semana estamos estudiando la Besorá de Lucas, el Evangelio de Lucas, que lo estamos estudiando juntamente con el libro de Shemot, que es el Éxodo. Así que hoy vamos a estar estudiando en Lucas capítulo 6 versos 1 al 11, un tema por demás controversial, pero es necesario que lo repasemos, que volvamos a renovar nuestro conocimiento sobre este tema trascendental que es el Shabbat. Y vamos a estar hablando de lo que Yeshua enseñó acerca del Shabbat en estos versos de Lucas 6 del 1 al 11. Ese va a ser nuestro tema hoy, y muy probablemente también el próximo viernes al caer la tarde vamos a continuar hablando acerca de este tema, porque es necesario, como decía, repasarlo y recuperar las enseñanzas reales, verdaderas, que nuestro Santo Maestro nos dio acerca de este tema. Así que pues espero que estén ustedes listos, mis hermanos, para este tema. Pero mientras, ¿qué les parece? Escuchemos algo de música, ya que estamos estudiando el libro del Éxodo, el libro de Shemot. ¿Qué tal que escuchemos esto? Canto viejito, pero muy hermoso. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del faraón. Triste, Muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Moisés fue a Faraón, Sí, sí, oh sí. Moisés fue a Faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Faraón se endureció, Sí, sí, oh sí. Faraón se endureció y no los dejó ir. Dios envió 10 plagas De selva y no su espada dio la libertad. Dios
10 plagas de selva y no su espada nos dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Shalom, shalom. Ahora que libre soy, sí, sí, oh sí. Ahora que libre soy, libre para ti. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Amén. Gloria sea el Eterno que nos ha hecho libres, nos ha dado una libertad que pues muchos en el mundo no conocen. Solamente aquellos que han tenido un encuentro real con el bendito Hijo de Dios saben lo que es la verdadera libertad. Seguimos con una poca más de alabanza y esto que se llama Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, 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 Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname.
Amén. Que así sea, que el Eterno nos llene en este día, nos llene con su palabra, que nos llene con su espíritu, que nos bendiga con toda bendición espiritual. Alabado sea su nombre. Y bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio entonces con el estudio el día de hoy. Recuerde, vamos a estar estudiando Lucas capítulo 6 versos 1 al 11. Y vamos a ir primeramente a la lectura de este día. Lucas capítulo 6 versos del 1 al 11. Dice la escritura: y aconteció que un día de Shabbat, Yeshua pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de Shabbat? Respondiéndoles, Yeshua dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. Y en otro día de Shabbat entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Yeshua para ver si sanaba en el día de Shabbat, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Yeshua les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Yeshua. Bueno, evidentemente tenemos una situación de controversia respecto al tema del día del Shabbat entre Yeshua y los fariseos de su época. No fue la única ocasión. En varias ocasiones los evangelios relatan diferentes ocasiones en las que Yeshua tuvo estas controversias, estos desacuerdos con los fariseos sobre las prácticas del Shabbat. Es decir, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en el día de Shabbat. Entonces vemos dos posturas distintas. Vemos que Yeshua tenía una postura respecto a este tema y que los fariseos tenían una postura diferente. Esto mismo que ocurría en los tiempos de Yeshua, bueno, sigue ocurriendo hoy día. Pues 2000 años después, la discusión, la controversia, los desacuerdos siguen respecto al tema de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en el día de Shabbat. En el encabezado del anuncio de nuestro tema, comentábamos que hay dos posturas muy generales respecto a este tema. Una postura
por supuesto, es la postura legalista. Los legalistas, como los fariseos en los tiempos de Yeshua, hoy también hay muchos legalistas que pretenden pues imponer las leyes que ellos creen sobre el Shabbat, pretenden imponerlas sobre las personas como una carga, así, imponerlas como una carga. Hay otro grupo, hay otra postura, que son aquellos que espiritualizan el día del Shabbat solamente como un símbolo, como un descanso simbólico, y entonces pues ni siquiera guardan el Shabbat, solamente dicen que es todo esto del Shabbat es algo simbólico en las escrituras. Y hay que decir que tanto una postura como la otra pues están equivocadas. Para realmente uno estar convencido de lo que es el Shabbat y de cómo guardar el Shabbat de una manera correcta, pues tenemos que ir a las enseñanzas de Yeshua, lo que él enseñó acerca del Shabbat. Y mire, déjenme le adelanto algo que es profético sobre este tema, y la verdad le digo, hay toda clase de ideas, de pensamientos sobre esto del tema del Shabbat. Hay creyentes muy celosos respecto al cómo guardar el Shabbat. Hay grupos o denominaciones muy celosas respecto a este tema. Hay quienes incluso pues llegan a creer, llegan a pensar que si no guardas el Shabbat correctamente, pues tu alma se va a perder, no puedes entrar en el reino del Eterno. Así de extremo llega a ser el pensamiento o la creencia respecto al tema del cómo guardar el Shabbat. Y por supuesto que es un tema sumamente importante, pero tenemos que dimensionarlo de acuerdo a cómo lo enseña la verdad de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que entender también que esto no debería de ser un motivo o una causa de división, ni de pleitos, ni de juicios, porque hay personas que luego quieren juzgar a otros por no hacer las cosas igual que ellos. Y entonces toda esta clase de conflictos que se desatan en base a cómo se debe guardar el Shabbat solamente se pueden resolver bajo la guía y la enseñanza de su majestad Yeshua, el bendito Mesías de Israel, quien dijo de sí mismo que él es el Señor del día de Shabbat. Así que solamente bajo su enseñanza podemos estar tranquilos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Pero aún así, le decía que desde una perspectiva profética, según nos revela el Eterno a través del profeta Isaías, allá en el capítulo 58 del profeta Isaías, cuando aborda el tema del Shabbat, el Eterno lanza fuertes acusaciones en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Israel, acusándolos de estar pues transgrediendo el Shabbat, acusándolos de no estar haciendo las cosas correctamente acerca del Shabbat. Y mire, en el contexto de la revelación del profeta Isaías, hay que decir que estas acusaciones ciertamente aplicaban al Israel histórico en los tiempos de Isaías, pero esto es una revelación profética, es decir, que la misma acusación aplica para el Israel de hoy en día, el Israel que vive en los días previos a la instalación del reino de Dios en la tierra, lo cual quiere decir que aún en nuestros días no estamos haciendo las cosas del todo correctas respecto al día del Shabbat. Esto es lo que el panorama
el cuadro que nos presenta el profeta Isaías allá en su libro en el capítulo 58. Y dentro de ese panorama profético, pues también aparecen obviamente estos dos grupos de los que hablamos, quienes por un lado menosprecian el día del Shabbat y por otro lado quienes los legalistas, quienes exageran y le ponen al día de Shabbat leyes de más que el Eterno no dijo, que el Eterno nunca puso, o aún las leyes que sí puso el Eterno, las exageran como una carga, y entonces deja de ser una bendición para las personas. Por eso es necesario, repito, ir a las enseñanzas de Yeshua. ¿Qué es lo que realmente Él dijo acerca del día de Shabbat y cómo debemos de observarlo y cómo debemos de guardarlo? Así que bueno, ya hicimos la lectura de Lucas capítulo 6 en los versos del 1 al 11. Y ahora, para meternos dentro de lo que es el tema, del día del Shabbat, quiero que veamos una presentación, y el día de hoy vamos a ver esta presentación, que es un estudio que hicimos hace ya varios años, y este es un estudio introductorio al tema del Shabbat. Y esto es lo que vamos a ver hoy, para dejar para el próximo viernes al caer la tarde lo que es la postura de Yeshua, lo que es lo que el maestro enseñó realmente, la perspectiva correcta que tenemos que tener sobre el día de Shabbat. Pero hoy vamos a introducirnos a este tema, sobre todo viendo algunos textos de la Torá sobre lo que es el día de Shabbat. Así que, bueno, vamos a poner por aquí la presentación, a listar la presentación, para que usted pueda verla juntamente conmigo. Bueno, aquí la tenemos. Esto es el estudio Introducción al Shabbat. Y aquí vamos a ver pues cosas como qué es el Shabbat, qué tan importante es la observancia del Shabbat. ¿Es la observancia del Shabbat algo exclusivo para los judíos? ¿Qué significado profético tiene el Shabbat? ¿Qué implicaciones positivas y negativas hay si se guarda o no el Shabbat? Estas y otras preguntas serán respondidas por medio del estudio del tema del Shabbat. Entonces, en esta introducción vamos a ver un panorama general acerca del día de Shabbat. Entonces, lo primero que hay que decir del Shabbat es que es una creación del Eterno. Eso es lo primero y lo más importante. El Shabbat es una creación del Eterno. Y vamos a ver los versos en diferentes versiones para una mejor comprensión. En este caso, Génesis capítulo 2, verso número 2. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la Biblia al día. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. La Biblia de las Américas. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho.
Esta es la versión de la Universidad de Jerusalén. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el día séptimo y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Esta es la versión Kadosh israelita. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Esta es la Biblia en lenguaje sencillo. Entonces, ¿qué tenemos en estos versos? Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Tres cosas esenciales, tres conclusiones podemos rescatar en este tema que es una introducción al tema del Shabbat. Tres cosas esenciales desprendemos de este texto. La primera, que el Eterno creó el Shabbat, el séptimo día. Esto es definitivo, esto es algo que nos queda clarísimo. Esto no es un invento del hombre. Esto no es una doctrina de hombres ni mandamiento de hombre. El Shabbat es una creación del Todopoderoso. La segunda conclusión a la que podemos llegar, que es fundamental, es que Elohim bendijo el día de Shabbat. ¿Sí? El Eterno bendijo el día de Shabbat. Y tenemos que pues recordar lo que bendecir significa. En este caso, cuando el Eterno bendice algo o alguien, la palabra hebrea para bendecir tiene el significado de una transferencia de poder. Esto es, el Eterno le transfirió poder. El Eterno le dio poder al día del Shabbat. Esto es lo que quiere decir. Entonces, hasta aquí tenemos dos conclusiones fundamentales. El Shabbat es una creación del Eterno y el Shabbat recibió poder de parte del Eterno. Y la tercera cosa esencial, fundamental, que se desprende de Génesis 2, versos 2 y 3, es que el Eterno santificó el Shabbat. Es decir, que el Eterno hizo una separación entre el Shabbat y el resto de los días de la semana. El Eterno lo apartó para él mismo. Esto es lo que significa santificar. Cuando el Eterno santifica algo, es que el Eterno aparta, separa aquella cosa o aquella persona para él mismo. Esto es lo que ocurre con el día del Shabbat. Es creado por el Eterno, recibe poder de parte del Eterno y es apartado para el Eterno. Estas son las primeras cosas que aprendemos entonces de los primeros versos que consideramos en Génesis 2, versos 2 y 3. Ahora veamos el Shabbat como mandamiento. Esto es en Éxodo capítulo 20, versos del 8 a el 11, que es donde encontramos nosotros las 10 palabras, ¿sí? Los Aserei Hadibrot en hebreo, las 10 palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos, en donde encontramos el Shabbat como mandamiento. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.
y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Esta es la versión de la Biblia al día. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yud-Hei Bab-Hei hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón Yud-Hei Bab-Hei bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Esta es la versión de la Biblia Kadosh. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día para mí, dice el Eterno. Bueno, dentro de lo que es el Shabbat como un mandamiento, ¿qué podemos observar? ¿O a qué conclusiones podemos llegar? Vamos a ver. Y podemos ver 4 cosas fundamentales que son ordenanzas, que son mandamientos, pues, que el Eterno da respecto al día del Shabbat. El primero es recordar. La primera instrucción que encontramos en estos textos del Éxodo respecto al Shabbat es que hay que recordar. Y una cosa importante de recordar es que el Shabbat, el día de reposo, es el séptimo día y no el primer día de la semana, ¿cierto? Esto es lo primero que hay que recordar. La segunda instrucción que se da respecto al Shabbat es santificarlo. O sea, hacer lo que el Eterno hizo en la creación. Hacer una separación entre el Shabbat y el resto de los días de la semana. Así como el Eterno santifica el Shabbat, nos ordena a nosotros que santifiquemos el día del Shabbat. Que hagamos del día del Shabbat algo separado para el Eterno. Separado del resto de los días de la semana. Reposar es otra de las cosas que tenemos que hacer en el día de Shabbat. Y más adelante vamos a hablar de lo que reposo significa, porque muchos malentienden el reposo como, entonces no hago nada, me pongo solamente a descansar y ya no hago nada. Pero el reposo es relacionado a las cosas que habitualmente haces. No quiere decir que no vas a hacer nada. ¿O acaso el Eterno reposa en ese sentido? El mismo Yeshua dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, realmente eso del reposo sin hacer nada no existe en el contexto del Todopoderoso. Y el Shabbat no debe de ser visto como un día de no hacer nada. Los que lo interpretan así han malentendido lo que es el reposo ordenado por el Eterno. Y la cuarta cosa que podemos observar dentro de el texto donde aparece el Shabbat como mandamiento es honrar el día del Shabbat. Entonces debemos recordar, estas son las órdenes, estas son las cosas que tenemos que hacer como mandamientos en el día de Shabbat. Recordarlo, santificarlo, reposar y honrar. Esto es lo que hay que hacer. Son 4 cosas básicas, fundamentales, esenciales, en las que van a girar a todo lo que hagamos o no hagamos en el día de Shabbat.
en base a estas palabras, en base a estos verbos: recordar, santificar, reposar, honrar. Ahora, ¿qué más nos enseña la Torá sobre el Shabbat? Vamos a Levítico capítulo 23, verso 3. Trabajaréis vosotros durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no haréis ningún trabajo. Donde quiera que vosotros viváis, será sábado consagrado al Señor. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Yahweh, aún en todo lugar de su habitación. Las fiestas en mi honor, que yo les ordeno celebrar con una reunión especial, son las siguientes. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio donde quiera que ustedes vivan. Dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. Bueno, en este texto que acabamos de leer, se define el Shabbat como un día de celebración, como un día para celebrar. Esto es lo nuevo que aparece respecto a las otras cosas que ya habíamos comentado. Y vimos nuevamente el texto en diferentes versiones de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones sobre este aspecto del día de Shabbat? Bueno, que el día de Shabbat es una santa convocación. O sea, el Shabbat entra dentro del selecto grupo de las Moedim, lo que se conoce en hebreo como Moedim, los tiempos señalados del Eterno, las santas convocaciones. Levítico 23 es en donde se da esta revelación de las Moedim, de los tiempos señalados del Eterno. Muchos traducen esto como las fiestas del Eterno. Y está bien, porque finalmente es una fiesta solemne. Pero la palabra hebrea es más bien un tiempo señalado, un tiempo cuando el Eterno ha ordenado que su pueblo se encuentre con Él, que el pueblo se junte, que el pueblo esté reunido, porque ese día el pueblo se va a reunir con el Eterno. Eso es, por eso se le llama Santa Convocación. Y dentro de la lista de las santas convocaciones, el Shabbat es el que encabeza la lista. Tenemos pues entonces el Shabbat ahí y tenemos las famosas 7 santas convocaciones anuales. Pero primero el Eterno revela el Shabbat como la máxima santa convocación, ya que ésta se lleva a cabo semana tras semana. Entonces vemos que el día de Shabbat es una santa convocación, es una reunión especial, es una fiesta solemne, es un culto en honor al Eterno. De eso es de lo que se trata el Shabbat. Entonces, hasta aquí observamos respecto a las enseñanzas de la Torá cosas bien importantes, cosas bien fundamentales respecto al Shabbat. Pero todavía hay algo más que la Torá nos revela acerca del Shabbat. Vamos a ver ahora al Shabbat como pacto. Éxodo, capítulo 31, versos 16 y 17. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra,
y el séptimo día descansó. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día Él cesó de trabajar y descansó. Seguimos viendo los textos en diferentes versiones. Ustedes deben respetar el sábado como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre. Si ustedes lo respetan, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial. Y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante todos ustedes deberán descansar el sábado, porque yo hice el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día descansé. Entonces, de este texto aprendemos básicamente lo siguiente. El día de Shabbat es un pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Un acuerdo establecido entre el Eterno y su pueblo. Pero no es cualquier pacto, este es un pacto perpetuo. Los pactos del Eterno son así. Los pactos que el Eterno establece son perpetuos. No tienen fecha de caducidad. Entonces, al ser el Shabbat un pacto, entendemos que es un pacto perpetuo. Es una señal de identidad para el pueblo del Eterno. Esto quiere decir, de acuerdo a los textos que vimos, que si una persona dice yo soy parte del pueblo de Dios, entonces tiene que ser alguien que guarde el Shabbat, porque el Shabbat es la señal del pacto, es la señal que te identifica como un hijo de Dios, es la señal que te identifica como parte del pueblo elegido. Si no guardas el Shabbat, en otras palabras, entonces no puedes ser visto con la identidad de un hijo de Dios. No lo estoy diciendo yo, es lo que acabamos de ver en los textos de la Torá. Entonces, hasta aquí, todo lo que hemos estado viendo son textos de la Torá que nos enseñan acerca del Shabbat. Y hemos visto cosas muy importantes hasta este momento respecto al día del Shabbat. Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y espero que usted haya pues captado la importancia de estas enseñanzas básicas, fundamentales de la Torá respecto a el día del Shabbat. Son de verdad temas o enseñanzas que debemos de tener siempre muy presentes. Lo primero que vimos, vamos a recordar, es que el Shabbat es una creación del Eterno. El Shabbat no es algo de los hombres. El Shabbat es creado por el Eterno. Lo segundo que vimos, que el Eterno bendijo el Shabbat, es decir, que el día del Shabbat ha recibido un poder, una autoridad especial de parte del Todopoderoso. El Eterno santificó el día del Shabbat, es decir, que el Shabbat fue apartado para el Eterno.
es algo exclusivo del Eterno. Luego vimos en los textos que hablan del Shabbat como mandamiento que los mandamientos que el Eterno ha dado respecto al Shabbat son recordar, santificar, reposar y honrar. Estas son las instrucciones que el Eterno ha dado respecto al Shabbat. Recordarlo, como ya dijimos, porque el Eterno lo primero que dijo del Shabbat es recordarás, ¿verdad? Es recordar el día de Shabbat, porque el Eterno sabía que una de las cosas más comunes, o una de las faltas más comunes que se iban a cometer en contra del Shabbat, iba precisamente a ser el olvidar el Shabbat. También el Eterno ordenó santificarlo. El tema del reposo, decíamos hace rato sobre el tema del reposo, lo cual se interpreta por muchos como no hacer nada, como simple y sencillamente no trabajar, y ven lo que dice la Torá: no harás en este día ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu animal, nadie, ni el extranjero, nadie va a hacer un trabajo. Aquí la pregunta obligada es: ¿qué es trabajo? ¿A qué se refiere cuando dice no harás ningún trabajo? Esa es la parte importante para entender a qué es a lo que se está refiriendo no hacer ningún trabajo. Porque volvemos a decir lo mismo que hace rato. Si cuando la Escritura dice que el Eterno reposó en el día séptimo, si eso significara que el Eterno no hizo nada en el día séptimo, hermano, hermana, pues si el Eterno definitivamente no hace nada, el universo deja de existir. Entonces sabemos que no es lo que quiere decir el texto. Y más por las palabras de Yeshua, que dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces tenemos que entender lo que significa no trabajar en Shabbat. Entonces la palabra trabajo tiene que ser entendida de una manera específica, es decir, cierto tipo de trabajo. Como que hay trabajos que no se pueden hacer en Shabbat, o hay trabajos que sí se pueden hacer en Shabbat. Esto es lo que se tiene que pensar e interpretar. O que el trabajo que haces está encaminado a algo diferente, que luego el otro texto que vimos ahí, o mejor dicho, dentro del mismo texto del mandamiento, nos dice que debemos honrar, que en Shabbat debemos honrar. ¿A quién debemos honrar? Pues al Eterno. Entonces, al recordar el Shabbat, al santificar el Shabbat, al no trabajar en Shabbat, significa que todo lo que hagamos en Shabbat va dirigido y va enfocado hacia el Eterno. Entonces no quiere decir que no vas a hacer nada en Shabbat, sino lo que quiere decir es que las cosas que vas a hacer en Shabbat van encaminadas a honrar y a glorificar al Eterno. Porque recuerde usted que cuando estaba en pie el Mishkan, el tabernáculo, y después el templo, los sacerdotes y los levitas en el santuario pues llevaban a cabo trabajos en el día de Shabbat. Llevaban a cabo trabajos, y esto no es que ahí vemos que la aplicación del mandamiento no es el cese total de actividades, no es así, sino que las actividades del Shabbat, y por eso el mandamiento de santificar, las actividades de Shabbat van encaminadas para honrar y glorificar al Todopoderoso. Pero esto no va encaminado a un cese total de actividades,
como de pronto algunos pretenden interpretar los textos de la Torá. No, no es así, sino que lo que se haga en el Shabbat, otra vez, debe ir encaminado a honrar al Todopoderoso. Así es como tiene que ser visto esto. Y lo que vimos también es que en los textos de la Torá nos enseñan que el Shabbat es un día de santa convocación, un día de reunión especial, una fiesta solemne, un día de rendirle un servicio en honor al Eterno. Eso es también el Shabbat. Y mire, esto, de acuerdo a la Torá, esto choca de pronto con las creencias o con las prácticas de algunas personas que precisamente interpretan que el Shabbat es solamente para guardar reposo, y entonces se quedan en su casita sin hacer nada y no asisten a la casa de estudio, no asisten a una quejilá, y cuando el mandamiento es que se debe realizar una santa convocación, que se debe de hacer una reunión especial, que se debe celebrar un servicio en honor al Eterno en el día de Shabbat según el mandamiento de la Torá. Entonces, por eso es importante repasar todos y cada uno de los textos como lo hicimos en el día de hoy. Y finalmente, lo último que vimos es que el Eterno entregó el Shabbat como un pacto perpetuo, un pacto eterno, como la señal de identidad para saber quién es parte de su pueblo y quién no es parte de su pueblo. Entonces, todos los textos que vimos son de la Torá, todos los textos que vimos. Y sobre estos textos es que se han hecho discusiones, sobre estos textos es que se han hecho controversias, desacuerdos respecto a qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el día de Shabbat. Ahora, Yeshua HaMashiach, Él es la Torah viviente, Él es la máxima autoridad, Él es nuestro santo maestro de justicia, nuestro santo maestro de Torah. Si alguien conoce la verdad respecto a todos los temas de la Torah, es Yeshua, el bendito Mesías de Israel y del mundo. Entonces tenemos que revisar lo que Yeshua hizo y enseñó respecto al día de Shabbat. Y todo lo que vamos a decir el día de hoy sobre esto es que, o adelantar sobre esto, es que ciertamente Yeshua santificó el Shabbat. Yeshua guardó el Shabbat. Yeshua honró el Shabbat. Yeshua asistía a la sinagoga en el día de Shabbat, o si estaba en Yerushalayim, en Jerusalén, asistía al templo en Shabbat. Entonces Yeshua siguió los lineamientos de la Torá respecto al día del Shabbat. Entonces, ¿cuál fue el punto de conflicto entre Yeshua y los religiosos de su tiempo respecto al tema del Shabbat? Bueno, actualmente estamos estudiando el libro de Gálatas los días sábado, el día de Shabbat, y un aspecto fundamental de Gálatas que estamos estudiando y que es lo que le da un claro entendimiento a esta carta a los Gálatas, es entender que se habla de dos Torá. Se habla de la Torá escrita y se habla de la Torá oral. O sea, se habla de dos leyes, la ley de Dios y la ley de los hombres. Así es posible entender con claridad la carta a los Gálatas. Y esto mismo
es lo que llevó a la controversia, lo que llevó a los desacuerdos entre Yeshua y los religiosos de su tiempo respecto al día de Shabbat. Es decir, que Yeshua, él definitivamente apoya 100% la postura de la Torá escrita respecto al Shabbat. Pero Yeshua no estaba de acuerdo con lo que decía la Torá oral respecto al día del Shabbat. Es así como lo tenemos que ver. En otras palabras, Yeshua enseñaba a guardar el Shabbat, a santificar el Shabbat de acuerdo a la ley del Eterno y no de acuerdo a las leyes de los hombres. Los religiosos en los tiempos de Yeshua enseñaban a guardar y santificar el Shabbat de acuerdo a las leyes de los hombres y no de acuerdo a la ley del Eterno. Esa era la diferencia y ese era el punto álgido entre Yeshua y los fariseos. Eso era lo que daba origen a la controversia, a la discusión sobre el tema de cómo guardar el sábado, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de Shabbat. Pero eso lo vamos a ver el próximo viernes al caer la tarde, y con la ayuda del cielo trataremos de responder con claridad a esa pregunta que muchos creyentes en el Dios de Israel, que queremos andar bajo los lineamientos de la Santa Torá, pues nos hacemos la pregunta, ¿qué realmente se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de Shabbat? Primeramente el Eterno, el próximo viernes al caer la tarde vamos a estar estudiando ese tema y vamos a seguir con el mismo texto de Lucas capítulo 6 versos del 1 al 11, en donde el maestro dijo unas palabras que son claves para responder a la pregunta, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de Shabbat? Lo importante es, mi hermano, mi hermana, que usted y yo entendamos que no estamos obligados a seguir los mandamientos de los hombres respecto al Shabbat. Estamos obligados a hacer lo que el Eterno nos ordena. Eso sí, pero lo vamos a ver el próximo viernes al caer la tarde. Por hoy es todo. Así estamos concluyendo. Que el Eterno les bendiga rica y abundantemente, que tengan una excelente noche, un excelente descanso y un gran abrazo para todos ustedes, mis hermanos y hermanas que me estuvieron acompañando en este estudio y en esta transmisión. La gloria para el Eterno, y nos vemos el próximo viernes entonces al caer la tarde para recibir precisamente el día de Shabbat y juntos pues darle la honra y la gloria al Todopoderoso. Nos vamos, shalom, shalom, bendiciones.